Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, los desplegamos en titulares. Aquí están. En noticia, la ONU, una nueva Asamblea General y Semi-Esencial, marcada por 2 pandemias, la de la COVID-19 y el cambio climático, comenzó este martes. Más allá de las buenas intenciones, el mundo está listo para asumir el reto de sobrevivir. Vamos a analizarlo. En noticia, Estados Unidos, las más crudas imágenes de policías en la frontera con México cazando haitianos producen indignación internacional, pero menos en el gobierno de Estados Unidos. Se mantienen las ilegales deportaciones en caliente y todo tipo de abuso en su contra. Entre tanto, desde la ONU, el presidente Joe Biden habla del respeto de derechos humanos. Es un escenario que analizamos. En Noticia Colombia, renta básica universal, educación universitaria gratuita y pública, implementación del acuerdo de paz, atención a la crisis climática y liderazgo regional en materia de vacunación. Estos son los aspectos centrales del discurso del presidente Iván Duque en la ONU. Y eso es justo lo que piden millones y millones y el gobierno no atiende. Analizamos esta intervención. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Mundo, en la sede de Naciones Unidas fueron expuestos los grandes problemas y desafíos actuales de la humanidad. Las consecuencias de la pandemia, de la COVID-19, el cambio climático persisten a la cabeza de la lista. Vamos a verlo. El secretario general de la ONU dio inicio al 76º periodo de sesiones con un discurso en el que presentó un análisis sobre los problemas que a su juicio hoy amenazan y dividen a la humanidad por la falta de acción y unidad. Las desigualdades profundizadas durante la pandemia del coronavirus, el imparable calentamiento del planeta, los conflictos internos en naciones como Afganistán, Yemen y Etiopía, entre otros. El COVID-19 y la crisis del clima han puesto al descubierto las fragilidades muy profundas en nuestras sociedades y en nuestro planeta. Y sin embargo, en vez de ser humildes ante estos desafíos, vemos arrogancia. En vez de ir por la solidaridad, estamos encaminados hacia la destrucción. A la vez, hay otra enfermedad que se está difundiendo en nuestro mundo, la de la desconfianza. La gente ve que las promesas de progreso no se cumplen. Guterres hizo propuestas para paliar esta situación. Necesitamos un plan de vacunación mundial para por lo menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que alcanzan al 70% de la población mundial en la primera mitad del año 2022. Este plan podría ponerse en marcha por un grupo de trabajo de emergencia creado por productores actuales y potenciales de vacunas, la OMS, los socios del acelerador ACT y las instituciones financieras internacionales que trabajen con las compañías farmacéuticas. Posteriormente, la primera nación en intervenir fue Brasil, cuyo presidente incumplió los protocolos de bioseguridad del evento al no estar vacunado. Jair Bolsonaro se defendió de las críticas sobre su manejo de la pandemia. Apoyamos los esfuerzos de vacunación, pero mi administración no ha apoyado un pasaporte de vacunación o de salud ni cualquier otra obligación semejante. Desde que empezó la pandemia hemos apoyado la autonomía de los doctores y los profesionales para buscar medidas de tratamiento según las recomendaciones del Consejo Federal de Medicina del Brasil. Otras naciones de América Latina se pronunciaron acerca de la desigualdad en el acceso a las vacunas. Plantear en nombre del Perú la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos los habitantes del planeta sin discriminación ni privilegios. Las vacunas contra el COVID-19 deben ser bienes públicos globales. Argentina
celebra la propuesta en materia de patentes en el marco de la OMC, con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas. Por su parte, China anunció donativos para combatir el coronavirus. China va a poner a disposición 2.000 millones de dosis vacunales de aquí a finales del año. Además, donaremos 100 millones de dólares estadounidenses a la iniciativa COVAX. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, que se estrena en la reunión de la ONU, aseguró que, tras 20 años de ocupación, cierran el periodo de guerra en Afganistán, buscarán protegerse del terrorismo y trabajar contra las crisis sanitarias y climáticas. Mi administración está comprometida en que el futuro sea más pacífico, más próspero para todos. En vez de seguir peleando, luchando entre nosotros, hemos fijado nuestras miras en alcanzar aquello que propicie nuestro futuro común. Tenemos que abordar la crisis climática, tenemos que gestionar los cambios en la dinámica de poder, tenemos que abordar cuestiones como el comercio, las nuevas tecnologías. El presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov, apostó a la solución pacífica de la situación que vive Afganistán, y en materia nuclear, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sostuvo que su país respeta los compromisos asumidos. De esta manera se desarrolló el encuentro multilateral en un mundo lejos de cumplir con la agenda de paz. De inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Darío Montenegro, vicepresidente segundo de Médicos del Mundo en Argentina, miembro de Claxo Salud Internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Doctor Montenegro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. A usted muchas gracias. Me encuentro en Buenos Aires. ¿Dónde se encuentra? Me encuentro en la ciudad de Santa Fe, en el centro del país. Bueno, muchas gracias por la claridad. Digamos entonces que en nuestra hermana Argentina desde allá conversamos. Doctor Montenegro, hemos visto hoy algunos de los líderes de potencias mundiales haciendo referencia a los grandes problemas que tenemos como humanidad y a muchos otros líderes en la primera sesión. ¿Escuchó usted algo en concreto que nos permita establecer que tenemos un camino para atender estas dos pandemias, la COVID-19 y el cambio climático? Sí, a ver, en principio todo parece una importante declaración de principios. Por supuesto que desde el hecho, o mejor dicho, desde la declaración hacia los hechos, hay kilómetros de distancia. Básicamente, sin lugar a dudas, el problema del cambio climático, bueno, a posterior de lo que ha sido la aceptación de un hecho concreto y real, que es lo que nos está ocurriendo a todos y todas los habitantes de este planeta, es consecuencias que están inicializando recién ahora, en estos últimos años, desde el punto de vista de diferentes catástrofes hidrometeorológicas, como las que han ocurrido en Europa y como las que ocurren también en otros lugares del mundo, que se asocian estrechamente al calentamiento o al incremento de la temperatura media terrestre. El impacto que el cambio climático va a tener a futuro, y que también lo viene teniendo sobre la emergencia de nuevas enfermedades, sin lugar a dudas que es un hecho de suma preocupación para quienes estamos desarrollando nuestras actividades en áreas de salud, y por supuesto que hechos también relevantes que se manifiestan particularmente en zonas donde, por ejemplo, ha habido guerras o terremotos. El caso más frecuente, más que frecuente, el más reciente de lo ocurrido en Haití, donde se suceden brotes epidémicos de enfermedades que son históricas en la humanidad, tal el cólera, y otras actuaciones en relación un poco desde las organizaciones sanitarias o de las organizaciones humanitarias para tratar un poco de reducir el daño y el impacto que esto ocasiona. Para hacerlo más concreto
hay un hecho real que el cambio climático, sin lugar a dudas, que mediante la modificación de los regímenes pluviales, el incremento de la temperatura medioambiental, la tropicalización climática en zonas templadas o en zonas más de temperaturas medias tirando hacia abajo, por un lado reactiva, o mejor dicho, instala infecciones que no existían en esos lugares. Mencioné el caso del cólera, no hay que menos considerar a lo que ocurre con el dengue en regiones templadas del sur de Sudamérica. En Argentina esto también adquiere una particularidad importante, pero sin lugar a dudas que tenemos que estar preparados. Esto es, doctor Montenegro, esto es peor si lo vemos además como un asunto de supervivencia que la propia pandemia. Porque de la pandemia se calcula que dentro de algunos años podremos salir adelante, pero del cambio climático, si no hay decisiones verdaderamente claras y pragmáticas, pues no hay opciones de seguir adelante. Sí, por supuesto que es un hecho trascendental, porque si no hay una modificación en torno a la polución de gases carbonados, a la combustión de los combustibles fósiles, el efecto invernadero y todo lo que va aparejado en relación a esto, sin duda que el aceleramiento y la aparición de nuevos brotes y la perpetuidad también de situaciones como la actual se van a ver, digamos, francamente instalados. De hecho, es importante, aunque pueda parecer muy pequeño, pero que países que venían teniendo una actitud negacionista, al menos negacionistas del cambio climático, quiero decir, al menos de la declaración de principios, que serían esta especie de encuentros multilaterales, donde muchas veces son meras declaraciones y no hechos concretos, pero por lo menos pareciera haber alguna instancia de llamado de atención. Básicamente los países y las potencias industriales, que son las que más consumen o más se relacionan con una matriz energética vinculada a los combustibles fósiles, que son los responsables del incremento de la temperatura medioambiental. Así es, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China como potencias que cada una, para el caso hoy del gobierno de Estados Unidos, a diferencia de Joe Biden, de los 4 años de Donald Trump, que fue un total negacionista del cambio climático, por lo menos reconoce que hay que hacer algo. Sin embargo, están allí los jefes, presidentes, jefes de gobierno encargados de los países y pareciese que el relato puede con mucho. Sin embargo, doctor Montenegro, bien sabemos que el mundo está también dirigido por un suprapoder que son las multinacionales, que son las grandes empresas que están en distintas partes del mundo, y ellas son las que definitivamente por múltiples razones comerciales y financieros no ceden. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Sí, claro. Nosotros pensamos desde nuestra organización que mecanismos regulatorios desde los estados son las únicas formas de garantizar formas y desde el punto de vista legislativo de restricciones para este tipo de consumo de energías no renovables. El fomento de las energías renovables, que a su vez hoy por hoy representan un coste enorme para ser afrontado, sobre todo por países en vías de desarrollo, porque básicamente los que más han desarrollado este tipo de energías y las utilizan son justamente los países más ricos. Pero claro, en el resto del mundo la matriz energética y en la mayor parte del mundo es en base a combustibles fósiles. Pero se requieren inversiones muy grandes por parte de los gobiernos y por parte de los estados para incentivar el consumo de energías renovables. Y obviamente que también porque quizá para la población general la representación en el marco de la totalidad de la contaminación ambiental sea a partir de la combustión de los motores de los vehículos particulares o públicos y demás, pero también hay una gran proporción mucho mayor que lo que emiten los escapes de los motores a petróleo que tienen que ver con la industria. Y la matriz energética de la industria, que funciona en todo el mundo, pero fundamentalmente en los países desarrollados,
requiere de combustibles fósiles que son de costes inferiores y tiene que plantarse y alguna restricción y rectoría por parte de los estados sobre esto, no solo en las potencias, sino también en el mundo desarrollado. Por eso habría que ver qué termina siendo este nuevo encuentro internacional. Lateral, si tan solo es una declaración de principios o hay un compromiso real supra poder, lo cual puede ser o parece a primera vista muy difícil de concretar, sí, pero que sea superior a esto, ¿no? De cara a Glasgow veremos cómo avanzan todos esos por lo menos esas promesas, esos compromisos. Ahora, doctor Montenegro, con respecto a la pandemia, hay un hecho claro que ha quedado también en evidencia por parte de algunos de los representantes de los gobiernos que hoy en esta primera sesión tomaban la palabra, y es el verdadero lío que hay con las vacunas, porque 10 naciones de las más desarrolladas del mundo tienen el mayor porcentaje de vacunas. Para el caso de África, por ejemplo, es muy grave. Solamente el 2% del total de la población africana que debe estar vacunada ha sido inmunizada. Una radiografía muy grave para nuestro mundo. ¿Usted cómo lo analiza? Sí, sin lugar a dudas. En tanto las vacunas sean bienes comerciales y no sean bienes sociales, esto va a ocurrir. Ese nivel de inequidad brutal que hay en la distribución de vacunas a nivel mundial, que impacta sobremanera en África y también impacta sobremanera en regiones pobres de nuestra América Latina, y también ocurre en Asia, pero particularmente en África es muy notable por el hecho de que en realidad no parece, es así, todo el continente presenta los indicadores más bajos de inmunización de su población. Los países del primer mundo que han desarrollado la vacuna, la han puesto a rodar a cuenta de los mercados y no a cuenta de la necesidad social que tienen las poblaciones sobre esto. Por eso es muy importante, por un lado, nosotros pensamos que la cooperación multilateral en relación al esquema de cooperación sur-sur, que particularmente nos compete en América Latina y que desde ya también ha tenido sus llegadas, digamos, a determinados sectores de África, tiene que ver en tanto que el desarrollo público de la ciencia y de la técnica para poder producir estas tecnologías en masa y en forma sistemática, nos permitan justamente a quienes no pertenecemos a ese primer mundo poder disponer de estas tecnologías de manera soberana. Más allá de los esfuerzos que los hay en América Latina, en Cuba hay ya producción propia de vacunas, en Argentina es muy probable que en poco tiempo también salga una producción local y seguramente en otros países también. Pero en el mientras tanto parece obsceno que haya ya países que estén colocando tercera dosis donde todavía siquiera está comprobado científicamente de que sea eficaz la colocación de una tercera dosis, y nos encontremos en lugares como África, en la cual todavía hay gente que ni siquiera recibió su primera dosis. Sí, ¿y qué valoración hace usted, por ejemplo, del gran ofrecimiento que hacía hoy el presidente de Estados Unidos? Joe Biden decía que entregarán su gobierno al mecanismo COVAX de Naciones Unidas de la OMS 50 millones de vacunas. Estados Unidos ha comprado el triple o ha acaparado el triple de vacunas de lo que necesita la población estadounidense. Pero lo dice en este estrado internacional y pues muchos aplauden. Sí, claro. Habrá que ver después cuánto de eso, porque 50 millones de dosis terminan siendo una proporción infinitesimal en relación a la población total que puede estar requiriendo esa primera dosis, digamos. Pero nosotros pensamos que es importante que los países desarrollados hagan su aporte, pero también es importante que podamos, los países subdesarrollados, poder desarrollar estas tecnologías que salvan vidas, sin lugar a dudas, y que se trata justamente de mecanismos de cooperación. Nosotros pensamos que esto, de hecho en América Latina particularmente, existe la capacidad desde el punto de vista de la formación de los científicos y científicas para poder desarrollar estas tecnologías.
que lentamente se vienen desarrollando, y la posibilidad también de brindar esto a todos ciudadanos y ciudadanas, no solo de nuestra región, sino también cooperar también con gobiernos africanos y con organizaciones que intervienen en esto, en esos territorios. Doctor Montenegro, muchísimas gracias por este análisis. Veremos al final de la semana, cuando termine esta nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y no se queda solamente esos discursos en buenas intenciones, sino en hechos concretos. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Las más crudas imágenes de la policía en la frontera con México cazando haitianos produce indignación internacional, menos en el gobierno de esta nación, Estados Unidos. Allí se mantienen las ilegales deportaciones en caliente y todo tipo de abusos en contra de la comunidad haitiana, de estos migrantes que intentaban llegar a través del río. En tanto, el presidente Joe Biden desde la ONU habla de respeto por los derechos humanos. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia, Estados Unidos, como sacado de una película facturada en Hollywood de la época de la esclavitud del Viejo Oeste, la policía a caballo caza haitianos en el río que divide a esta nación con México. Desde la ONU, el presidente Joe Biden ni una palabra dijo al respecto. Cientos de migrantes haitianos que se encontraban en el cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Acuña, Coahuila y la estadounidense del Río, Texas, fueron perseguidos por agentes de la patrulla fronteriza en un operativo a caballo que develó escenas propias de una película del lejano oeste. En publicaciones en medios locales e imágenes difundidas a través de las redes sociales, se aprecia migrantes que atraviesan el río y al llegar al lado estadounidense son acorralados o cazados a lazo. Estas y otras maniobras de presión fueron ejecutadas por agentes fronterizos y policías para obligarlos a regresar a suelo mexicano o al campamento improvisado bajo el puente internacional que conecta a ambas ciudades. De acuerdo con medios locales, los grupos que cruzan el río para llegar a Estados Unidos son parte de los más de 13,000 migrantes de varias naciones, en su mayoría haitianos, que a lo largo de las últimas semanas se establecieron bajo el referido puente en condiciones calificadas como terribles, a la espera de permisos para ingresar a la nación del norte.
Sin embargo, la Casa Blanca tomó el domingo la decisión de cerrar ese tramo de la frontera con México y desplegar agentes fronterizos y policías de Texas para impedir a toda costa el tránsito de los migrantes y seguir deportando vía aérea a los que han capturado, como ya se viene haciendo desde este domingo. Respecto a esta crisis, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, que declare el estado de emergencia en ese estado. En carta enviada este lunes al mandatario, Abbott expresó que los miles de migrantes amontonados bajo el puente sufren altas temperaturas y carecen de agua, alimentos y suministros médicos que las autoridades locales no pueden proporcionar. Desde Haití, el primer ministro Ariel Henry expresó: estamos muy preocupados por las condiciones extremadamente difíciles en las que viven varios miles de nuestros compatriotas en la frontera entre Estados Unidos y México. El premier llamó a la unión de todos los sectores del país para darles una oportunidad a los migrantes deportados. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña David Feña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, la Justicia Social, nos acompaña desde Ciudad de México. David, muy buenas noches, bienvenido. Los saludo vía telefónica por ahora. Buenas noches. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. David, ¿cómo es que han llegado, por lo menos se calcula, dicen las autoridades locales, 13,000 personas, la mayoría de ellas haitianas, a este lugar de la frontera entre México y Estados Unidos? Mira, sobre todo porque se han dado un fenómeno de flujo migratorio a partir, digamos, innovador en México. Tradicionalmente se presentan los flujos migratorios sobre todo de centroamericanos, personas centroamericanas, que cruzan desde el sur del país, desde la frontera de Chiapas y la frontera de Tabasco, dos estados de México que están al sur, que colindan con con Guatemala, perdón. Se han generado durante muchos años flujos migratorios hacia el norte, sobre todo particularmente de personas centroamericanas, a raíz de pues uno de los tantos sismos, de los tantos temblores dramáticos que han ocurrido en Haití hace 4 o 5 años. Comenzaron muchas de las comunidades haitianas a migrar hacia Centroamérica con la intención de sumarse, de sumarse a estos flujos migratorios, precisamente para poder llegar hacia los Estados Unidos. Llegó un momento en el que fue tal el nivel de personas que estaban demandando el ingreso a México del lado guatemalteco, que lo que hizo la autoridad guatemalteca fue pues dejarlos, empujarlos, por así decirlos, hacia la frontera mexicana. Estos grupos estuvieron concentrándose durante varios meses, hace 3 o 4 años, en el sur de México, y se hizo un corredor migratorio para llegar hasta Tijuana. En Tijuana, al norte de México, en la frontera con Los Ángeles, digamos con California, se hizo una especie de asilo humanitario para cientos de personas, miles en ese momento, se calculaba que eran unas 5,000 personas haitianas que estaban en solicitud de refugio con Estados Unidos. Esa fue la primera crisis, digamos, el primer gran impacto de estos flujos migratorios de personas haitianas. Ahora viene este segundo flujo, segunda crisis, con estos grandes flujos migratorios también, y lo que está pasando es que se están concentrando igualmente, se están ahora concentrando en el sur del país, igual en el estado fronterizo de Chiapas, y muchas de estas personas han evadido los controles migratorios que está establecido México y han llegado al norte precisamente utilizando estos corredores de flujos migratorios centroamericanos y llegaron a la frontera norte en el lado de Coahuila. Se han asentado efectivamente en el río, en esta comunidad colindante con Texas, y bueno, estamos viviendo ahora una crisis humanitaria tanto en el sur de México, en Chiapas, como en el norte, en Coahuila, y en el sur de Texas, donde literalmente se están aglutinando miles de personas haitianas en solicitud de refugio, en solicitud de asilo, y en unas condiciones, bueno, ustedes han transmitido las propias imágenes, en unas condiciones que están siendo tratados de forma inhumana. De acuerdo. De hecho, David, ahorita lo estoy viendo, teníamos las imágenes mientras usted nos estaba narrando cómo se da este segundo flujo migratorio. Es que son más de 13,000 personas que entonces han tomado distintas rutas del continente cuando salieron de Haití
para llegar a esta zona de la frontera entre Estados Unidos y México. No ha sido una sola ruta migratoria, David. No, han sido diferentes rutas, y eso incluso pese a que el gobierno mexicano ha adoptado una política pues bastante extraña, pensando que es un gobierno emanado de principios de izquierda, que no es de izquierda en la práctica, pero tiene emanado de principios de izquierda. Ha adoptado una política migratoria muy restrictiva, muy violenta en muchos casos, para impedir que estos flujos migratorios sigan en su camino hacia el norte. Desde la época de Donald Trump, en donde exigía incluso que se fortalecieran o que fueran más enérgicos estos controles migratorios, y ahora con Biden, estos controles migratorios establecidos por México dentro del país, sobre todo en la zona del sureste, pues hemos presenciado y hemos vivido escenas también dramáticas de abusos policíacos, de golpes, de detenciones en contra de las personas migrantes. Y entonces, a pesar de estos controles represivos, se lograron muchas personas literalmente filtrar al interior de México y pues seguir con su camino hacia el norte, porque al final lo que ellas y ellos están buscando es mejores condiciones de vida, que no las lograron tener en Haití, no las lograron conseguir en Guatemala, tampoco lo lograron conseguir en México, y pues el camino final, el destino final es Estados Unidos, pero pues el tratamiento que han recibido estas personas en estas condiciones de crisis, en esta condición de extrema pobreza, en esta condición de enfermedad y de vulnerabilidad, no ha sido por ningún lado que se le vea una condición humanitaria de ninguno de los países por donde han atravesado. La verdad es que están siendo revictimizadas. Reitero a nuestra audiencia que mientras conversamos con nuestro invitado, con David Peña, teníamos las imágenes que han despertado una profunda indignación, porque es la criminalización del migrante que anhela llegar a Estados Unidos para buscar una mejor vida. ¿Cuánto en el marco del derecho internacional de los refugiados se está violando allí, David? Mire, yo creo que partimos de la imagen esta que ha sido dramática del hombre blanco a caballo lazando literalmente a un hermano haitiano en esta revivencia, digamos, de la etapa de la esclavitud y de la guerra de secesión en Estados Unidos. Yo creo que esa imagen es muy simbólica. La política que está teniendo el gobierno de Biden es igual, quizás hasta peor que la que tenía Donald Trump, porque quizás Donald Trump lo externaba públicamente, tenía un repudio hacia la migración, hacia los flujos migratorios, y Biden no tiene este discurso públicamente, pero hoy la omisión que tuvo en el pleno del seno de Naciones Unidas, hablando otra vez, criticando a Cuba, Venezuela, Myanmar, a todo el mundo, y sin ver lo que está pasando en su propio territorio. Incluso el gobernador tejano, que es un gobernador republicano, que es importante señalarlo, ha solicitado una declaratoria de emergencia para el sur de Texas, precisamente porque no tiene la capacidad para albergar, para dar alimento, para dar asilo a estas miles de personas que se están reuniendo en esta zona del río. Hoy veía algunas notas donde las propias autoridades de Texas, las estatales de Texas, están llevando a las personas a asilo, están llevando para que se bañen, para que se cambien de ropa, en una absoluta ausencia por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden. Entonces, ahí quien tiene que asumir la intervención para darles asilo, protección, refugio, es el gobierno federal, es decir, el gobierno que encabeza Biden, no los gobiernos estatales. Y miren que el gobierno estatal de republicano de Texas no se caracteriza tampoco por ser un gobierno muy sensible con la migración, pero este caso está adquiriendo ya dimensiones críticas, dimensiones dramáticas de refugiados, de personas refugiadas, que que amerita una intervención extraordinaria y amerita una lógica de coordinación tanto entre las autoridades estatales de Texas, las autoridades estatales de Coahuila, que es el estado mexicano que colinda con Texas, las autoridades nacionales de México y las autoridades nacionales de los Estados Unidos, y lamentablemente no estamos viendo que esta coordinación exista. Incluso ni siquiera
ameritó 1 minuto o 30 segundos de mención en el seno de las Naciones Unidas. Ni una palabra dijo de esto en su discurso, que además fue de los primeros en la mañana de este martes allí en la Asamblea General de Naciones Unidas por parte de Joe Biden. Ni un poquito de humanidad con respecto a esta situación tan dramática. Ahora, con respecto a la ilegalidad de las deportaciones en caliente, porque también han salido desde el pasado domingo varios vuelos que salen desde Estados Unidos hacia Puerto Príncipe, también llenos de haitianos, en donde además el primer ministro interino de Haití ha pedido un poco de eso, de humanidad para sus connacionales. La ilegalidad entonces en el marco del derecho internacional del refugiado, ¿de qué sirve esto que se ha firmado por la mayoría de naciones del mundo? Mira, yo creo que hay los principios para atender a las personas en solicitud de refugio están siendo violadas tanto por México como por Guatemala como por los propios Estados Unidos. Una condición es que si una persona solicita o hace un trámite pidiendo una condición de refugio o de asilo, el país al que está ingresando, el país al que está llegando, tiene que procesar esa solicitud, ver esas condiciones y mientras se procesa esa solicitud, dar albergue. David, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, David Peña, abogado del Grupo de Acción por Derechos Humanos, la Justicia Social, con nosotros desde Ciudad de México, a propósito de eso que ustedes están viendo en pantalla, que le ha dado la vuelta al mundo y ha despertado una cantidad de reacciones, de rechazo, de indignación, porque se trata del crimen en contra de todos estos refugiados. Se calculan por lo menos que están llegando por estos días 13.000 personas. No la mayoría son haitianos, también hay otros de naciones centroamericanas. En el segundo flujo migratorio, de acuerdo a lo que nos estaba contando nuestro invitado, un experto en toda esta situación, y desde el lado mexicano, hablando acerca de una cosa que es absolutamente ilegal, las deportaciones en caliente. Según el derecho internacional de los refugiados, no está permitido ni siquiera volver a una nación que no sea la propia si no se tiene la seguridad para la supervivencia, mucho menos a la de donde salió, en este caso sería Haití, porque se puede padecer de violencia o de pobreza. De allí que todos estos migrantes estén esperando ingreso en calidad de asilo a Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos tenía una reunión en la víspera con el gobierno de México a través de los cancilleres, del lado de México Marcelo Ebrard y del lado de Estados Unidos el secretario de Estado Antony Blinken, buscando una solución a lo que han llamado el fenómeno de la migración en este lado del mundo. Sin embargo, está clarísima que la crisis persiste y ahora se ha agudizado. David Peña de nuevo con nosotros. David, ¿me escucha? La llamada. Sí. Me quedé justo señalando esta parte de las obligaciones internacionales. Cuando se hace una solicitud de asilo, una solicitud de refugio, el país al que está ingresando la persona la persona solicitante, tiene la obligación no solo en términos internacionales de tramitar esa solicitud, de analizar la pertinencia de la solicitud, sino sobre todo de ver las condiciones personales o las condiciones individuales de quien está haciendo esa solicitud. Mientras este proceso avanza, mientras este proceso se tramita, el Estado que recibe a la persona solicitante tiene la obligación también de velar por su integridad, de darle protección y asilo en términos generales hasta que se determine su situación política, digamos, en cuanto al ingreso a este país. Lo que está pasando en Estados Unidos es que utilizando una enmienda, un decreto presidencial de la era de Trump que estableció mientras estaba la pandemia, se omiten muchos de estos pasos o se evitan estos pasos de la norma internacional en materia de refugiados y de asilo, y lo que hacen son estas deportaciones en caliente. Estas deportaciones, así como llegan las personas, están un par de días y están haciendo vuelos directamente de deportación a sus países. En términos estrictamente del derecho internacional, eso se llama retorno asistido.
ese retorno asistido está contemplado en la legislación internacional, en las obligaciones internacionales. Es decir, cuando hay personas que no cumplen con los requisitos para poder ingresar al país y no solicitan asilo, o bien se les negó el asilo o el refugio solicitado, se concentran por grupos grandes y se hace este retorno asistido, es decir, charters, vuelos especiales para trasladarlos a su país de origen. No está pasando así en el caso de las personas haitianas, porque muchas de ellas no están ni siquiera tramitando sus solicitudes o no han sido resueltas sus solicitudes de asilo y de refugio, y sin embargo están siendo deportados a Puerto Príncipe con las propias condiciones de inestabilidad que vive Puerto Príncipe, de violencia y bueno, con las condiciones de pobreza extrema que se viven en buena parte de Haití y de la cual salieron huyendo precisamente estas personas. Entonces ahí hay una contradicción, es como si no se entendiera la dimensión del drama que están viviendo miles de personas, miles de haitianos y haitianas que se están moviendo hacia los Estados Unidos, y simplemente lo que hacen es evadir el problema sin cumplir con estas obligaciones internacionales y deportarlos. Incluso se documentó algunos casos de deportaciones a México, que no tenía nada que ver, digamos, como tercer país. Se empezaron a hacer charters de Texas al sur de México para regresar a los haitianos al sur de México, ni siquiera para ser trasladados con este retorno asistido a su país, lo que representa desde luego una violación más a estas normas internacionales en materia de migración, de protección, de asilo y de refugio. Un verdadero drama humanitario toda esta situación de los migrantes, que de una vez se les criminaliza por eso, por salir de su país en busca de un mejor futuro. Muchísimas gracias, David, por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Colombia, renta básica universal, educación universitaria gratuita y pública, implementación del acuerdo de paz, atención a la crisis climática y liderazgo regional en materia de vacunación. Todos esos que les he contado son aspectos centrales del discurso del presidente Iván Duque en la ONU. Y eso es justo lo que piden millones y millones y el gobierno no atiende. Vamos a analizar esa intervención al volver en el Noticia. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, en su último discurso como presidente de esta nación ante la Asamblea General de la ONU, Iván Duque aprovechó su tiempo para hacer un balance del país que a su manera de ver es hoy Colombia.
Iván Duque destacó que en el marco de la pandemia su gobierno puso en marcha una ambiciosa agenda social hasta el próximo año que incluye una renta básica universal, matrícula gratuita universitaria, pública, una reforma tributaria para el beneficio del pueblo. Con respecto a la paz, señaló que su programa Paz con Legalidad avanza con éxito y es aplaudido por la comunidad internacional y por la ONU. Sobre los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, dijo que esto no es culpa de la desprotección del gobierno, sino de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC, entre otros. Análisis del discurso que de inmediato profundizamos en él. Para ello nos acompaña Federico García Naranjo. Él es periodista, analista político, nos acompaña desde Bogotá. Federico, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Quiero proponerte, vamos a presentarles a ti, por supuesto, y a nuestra audiencia algunas partes de las declaraciones de esta mañana del presidente Iván Duque ante la Asamblea Anual de Naciones Unidas, y quiero conocer tu apreciación con respecto a ello. ¿Cuánto de verdad hay, cuánto de falso hay en esto que él le cuenta al mundo de qué es Colombia hoy? El primero de ellos, vamos a contarles qué dice el presidente Duque acerca de la agenda social en Colombia. A esta agenda social sin precedentes la acompaña el pago del 25% a la contratación de jóvenes, equivalente a la seguridad social, y que hoy se convierte en una política de Estado reafirmada en la puesta en marcha de una verdadera transformación social para siempre. Brindarle una matrícula universitaria pública gratuita y permanente a los más necesitados. Federico, ¿cierto o falso esta agenda social que dice el presidente Iván Duque que es parte de su balance de gobierno? El presidente se llena la boca para describir una política profundamente que ha desfavorecido los intereses de los ciudadanos, favoreciendo los intereses del gran capital y en particular del capital financiero. Hay aquí varias imprecisiones graves, incluso podría decirse mentiras flagrantes que dice el presidente, por ejemplo, cuando anuncia la famosa renta básica, que sí es un ingreso, pero que no llega ni mucho menos a cubrir las necesidades básicas de una familia pobre en Colombia y que se utiliza de modo clientelista. Por otro lado, cuando habla de la gratuidad en la educación superior, se está refiriendo solamente a los, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero el reclamo por la matrícula cero no es un invento ni una idea de Iván Duque, sino una demanda de los sectores universitarios de la universidad pública, que lo han venido exigiendo incluso desde antes de la pandemia. Entonces, esto de la transformación social para siempre y estas palabras grandilocuentes que utiliza el presidente realmente ocultan una política social profundamente mezquina, regresiva y que ha contribuido a empeorar la situación de desigualdad en Colombia y a concentrar aún más la riqueza. Federico, de hecho, vale la pena recordar que el estallido social se produce por todas estas demandas que no se cumplieron. De allí, con respecto, también vale la pena, te lo pregunto para la precisión, si se amplió la exigencia que se tenía por parte de los estudiantes, que no fuese solamente un semestre, el que viene ahora cursándose, que no se pagara porque estábamos en pandemia, sino que fuera de manera indefinida. Claro, la demanda de los estudiantes es por un sistema universitario universal, gratuito y de calidad que le permita a todas y todos los jóvenes en Colombia poder acceder a la universidad pública en igualdad de condiciones. Lo que está proponiendo el gobierno, que además es aprovechando una demanda puntual del movimiento estudiantil por la matrícula cero, es conceder una matrícula cero durante 1 o 2 semestres a sectores de clase media baja y sectores populares en Colombia. Pero eso, por supuesto, no resuelve el problema, es un alivio, pero no dista mucho de la propuesta original, que parte necesariamente de un cambio de modelo económico en donde se conciba la educación pública como esencial en la actividad del país y no como una actividad secundaria como se concibe hoy. Falta mucho para eso. Vamos ahora a recordar la declaración del presidente Iván Duque con respecto al compromiso de su gobierno con el cambio climático. Frente a este reto, Colombia actúa con determinación y con compromiso moral. Somos un país
que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de CO2, pero que se encuentra entre los más amenazados por los efectos del cambio climático. Nuestra acción requiere compromiso, audacia y ejercer un liderazgo con el ejemplo. Por eso, llegaremos a Glasgow, a la COP26, con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Compromiso moral, dice el presidente Iván Duque, dice a toda esta audiencia, dice ante el mundo, compromiso moral del gobierno, pero no se le olvidó, por ejemplo, hablar que ha permitido el fracking y en tiempos de campaña él dijo que el fracking no iba en Colombia. ¿Cuánto tiene de cierto esto? ¿Cuánto tiene de imprecisión o de falsedades? Yo pienso que es una falsedad. La política medioambiental del gobierno nacional no ha estado en función de proteger los recursos naturales ni de garantizar el acceso, por ejemplo, a la protección de las comunidades a sus entornos naturales, sino que por el contrario ha favorecido actividades económicas que son profundamente depredadoras del medio ambiente, como la ganadería extensiva o los monocultivos de palma que, digamos, destruyen miles de hectáreas de selva cada año. Y por supuesto, digamos, en general el modelo económico que se plantea es un modelo en función del gran capital y que no favorece el desarrollo rural. En ese sentido, el gobierno siempre ha hecho promesas, incluso desde la campaña, de que se iba a proteger los páramos, de que no iba a haber fracking, en fin, un compromiso, digamos, con las políticas ambientales por parte del gobierno, pero al contrario lo que se ha visto es mucho discurso y muy pocas obras. Ha avanzado la deforestación como nunca antes, el agua está amenazada por los proyectos que hay de explotación minera en los páramos, de donde se surte la mayor cantidad de agua a los habitantes del país, y además es el país que ha sido declarado recientemente como el más peligroso para ejercer la defensa del medio ambiente. Alrededor de la mitad de los defensores del medio ambiente asesinados en el mundo el año pasado fueron colombianos. En esas circunstancias, pretender que se van a cumplir unas metas de emisiones cuando además no se ha transitado hacia un cambio en el modelo económico que deje de ser un modelo económico basado en el rentismo y pase a ser un modelo basado en la producción, y cuando tampoco se han implementado medidas estrictas y rigurosas en términos de protección medioambiental, pues es sencillamente mentira pretender que en el año 2030, como dice el presidente, vamos a tener una disminución del 51% de las emisiones. Él puede desearlo y decirlo con mucho entusiasmo, pero esto claramente no se va a cumplir, al menos no si dependiera de Duque. Diríamos que la palabra allí definitivamente no puede con todo. Vamos ahora, Federico, y nuestra audiencia a escuchar la postura del presidente de Colombia, Iván Duque, con respecto al diálogo entre las distintas oposiciones de Venezuela y el gobierno del presidente Maduro. Y aquí me detengo para decirlo claramente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente. En materia de política internacional, de nuevo, Federico, el gobierno del presidente Duque interviniendo en asuntos que distan mucho de los principios de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que era en ese escenario en donde él estaba hablando. Así es, el presidente Duque insiste en su actitud injerencista con Venezuela. Por supuesto no es su iniciativa, esto forma parte de un plan continental liderado por los Estados Unidos, pero Colombia cumple con muchísimo gusto su labor de cabeza de playa de los intereses estadounidenses en Sudamérica, y por eso la hostilidad tan flagrante del gobierno colombiano contra el gobierno venezolano desde el principio del mandato del presidente Duque. Yo pienso que esas declaraciones del presidente son por un lado impertinentes, es decir, Duque no tiene nada que venir a decir sobre la situación interna en Venezuela, no tiene nada que decir sobre el diálogo que se está presentando en México, y mucho menos calificar o ponerse del lado de uno de los dos intervinientes en este diálogo, sencillamente porque no le corresponde y porque es ilegal. A las luces del derecho internacional esto es una injerencia intolerable. Pero además es ingenuo, no solamente improcedente, sino ingenuo, porque parece que todavía está en ese discurso de que le quedan pocas horas al gobierno de Maduro
porque ya pasaron varios miles de horas y él parece como si no hubieran trascendido esos meses y años, y él sigue todavía en ese concierto de la frontera en Cúcuta. Sí, cuando se suponía que a través de la entrada de la ayuda humanitaria se iba a provocar la caída del gobierno. Parece como si no se hubiera dado cuenta que el plan no funcionó y sigue hablando de bloqueos diplomáticos, cercos diplomáticos, cuando incluso el propio Grupo de Lima está prácticamente desmantelado. Entonces, eso suena risible. Si no fuera porque es tan grosera la intervención, esas palabras sonarían ridículas por parte del presidente. Y tan peligrosas además, porque está siempre acompañando cualquier acción que no se conoce sino posteriormente de manera pública, pero vemos por ejemplo hoy que se anuncia que llega el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Pero entonces esto sí es cierto, así actúa el presidente de Colombia en su discurso, pues esto resulta que sí es verdad. Así es, y de hecho es un talante que siempre ha tenido el presidente Duque con su discurso. Es un discurso que hacia afuera del país describe una situación que no existe, en donde se respetan los derechos humanos, se protege la naturaleza, se respeta el derecho internacional, pero al interior sus prácticas claramente son autoritarias y antidemocráticas. Entonces aquí, por supuesto, con la llegada del jefe del Comando Sur, pues otra vez se prenden las alarmas, porque si bien se habla de integración entre las Fuerzas Armadas, cooperación para el control del narcotráfico y la paz, y esta serie de eufemismos, pues ya está visto como cada vez que algún alto mando de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos visita Colombia, pues suceden intentos de magnicidio, intentos de invasiones, magnicidios. Entonces, por supuesto, eso también es muy preocupante. Por último, que es sin duda muy importante y transversal al anhelo de millones y millones de colombianos y de muchísimas personas en el mundo, es cómo ve el presidente de Colombia la implementación del acuerdo de paz. Vamos a escucharlo. Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Gracias también a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Gracias al compromiso del gobierno con los proyectos con enfoque territorial, donde había una gran esperanza por parte de comunidades rurales afectadas históricamente por el conflicto armado. Federico, ¿cierto o falso lo que dijo el presidente? Completamente falso. Tal vez es en este punto en donde el presidente demuestra más su cinismo y su desconexión de la realidad, porque punto por punto el presidente no solamente distorsiona los hechos, sino que flagrantemente miente en lo que tiene que ver con el rol que el gobierno ha cumplido en la implementación del acuerdo. Además, es irritante el adjetivo que utiliza, es frágil. El acuerdo es frágil porque el gobierno se ha encargado de sabotearlo, básicamente. Entonces, que él lo denomine así por su propia culpa, pues de alguna manera eso, no sé si es un lapsus de personas que le escribieron el discurso, pero deja ver en buena medida el nivel de cinismo que tiene el gobierno colombiano. No, el gobierno colombiano ha incumplido los acuerdos, ha dejado desprotegidas a las personas firmantes, ya van más de 280 personas asesinadas desde la firma del acuerdo, no se está implementando los presupuestos y los planes de desarrollo en los territorios en donde que fueron escenario del conflicto, no se ha avanzado prácticamente en la reforma rural integral, ni en el catastro multipropósito, ni en el fondo de tierras para campesinos desplazados, los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito van muy lento, y lo que sí avanza son los planes de erradicación forzada y violenta de estos cultivos de uso ilícito que, como sabemos, son trabajados por personas pobres que no tienen más opción. En fin, el balance en general de la implementación del acuerdo de paz es lamentable. Se puede decir incluso, analistas en Colombia sostienen que lo que se está implementando ya no tiene mucho que ver con lo que se aprobó en La Habana, porque se le han hecho tantas reformas y tantos ajustes en función de, digamos, de los intereses políticos y de la correlación interna de fuerzas, en donde, como sabemos, el uribismo es gobierno. Entonces hoy prácticamente lo que queda, lo poco que queda del acuerdo de paz, es la voluntad de las personas firmantes de continuar comprometidas con la paz, con la desmovilización y con la construcción convivencia, pero por parte del gobierno lo que se ha visto es indiferencia, es sabotaje,
es desfinanciación de los programas, sobre todo en los territorios, desprotección de las personas firmantes, hostilidad contra muchas, digamos, frente a las FARC, el solo hecho de que el presidente los llame el grupo terrorista, cuando con ellos fue que se firmó un acuerdo de paz, y para firmarlo se partió de la base de que no existía una amenaza terrorista sino un conflicto armado interno. Es decir, el presidente Duque todavía está utilizando lenguajes del 11 de septiembre, cuando eso sucedió hace 20 años y el país quiere pasar la página y trascender hacia un escenario de paz y reconciliación. Entonces, en este caso, creo que es uno de los temas en donde es más insultante el cinismo del presidente. La indignación que se ha despertado por parte de tantos sectores en Colombia después de escuchar esto que el presidente decía, sobre todo eso que bien recuerdas, Federico, esa palabra, la fragilidad, el frágil acuerdo de paz, era el mejor acuerdo posible y celebrado en ese momento, sí, por la comunidad internacional. Federico, muchísimas gracias por ayudarnos a desmenuzar este discurso del presidente de Colombia. Muy buenas noches. Tatiana, un placer como siempre y un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.